Hay personas que no nacieron para encajar, sino para encender luces en medio de la multitud. Desde pequeños sienten que su ritmo es distinto, que sus ojos ven detalles que otros ignoran, que sus preguntas incomodan a quienes prefieren el silencio. Ser diferente no es un error, es una carga silenciosa que solo cobra sentido cuando el tiempo revela su propósito. Si esta historia resuena contigo en algún momento, quédate hasta el final. Quizás descubras que no estás tan solo como piensas. La campana sonó con un eco metálico que se perdió entre los pasillos abarrotados. Era viernes por la tarde y las paredes de la escuela vibraban con una emoción compartida que no le pertenecía a todos. Entre risas, mochilas golpeando los casilleros y planes susurrados, un nombre no figuraba en ninguna lista. Elías se detuvo frente al tablón de anuncios, repasando con la mirada cada hoja colorida pegada con cinta. Allí estaba, fiesta del mes, solo invitados. No buscaba su nombre con esperanza, sino con esa mezcla de costumbre y herida antigua. No lo encontró. Lo sabía desde antes de mirar. A su alrededor, los grupos se organizaban como constelaciones luminosas, girando en torno a un centro que nunca lo incluía. Cruzó el patio en silencio. Al pasar, escuchó su nombre entre risas contenidas. Bajó la mirada y siguió caminando. Elías creció en un barrio común, en una calle donde los días parecían copias exactas unos de otros. Las risas de los niños, los partidos improvisados, las conversaciones repetidas de los adultos en las esquinas. Todo fluía como un guión ensayado que él nunca había leído. Mientras otros hablaban con soltura, él escuchaba con atención. En clase, cuando levantaba la mano, sus ideas no llegaban adornadas con frases populares, sino cargadas de preguntas que incomodaban a quienes preferían repetir. Y en un entorno donde la conformidad es más cómoda que la curiosidad, su voz sonaba como una nota distinta en una orquesta bien afinada. Las señales fueron al principio casi imperceptibles. Risitas breves cuando decía algo raro. Miradas cómplices entre compañeros, silencios incómodos que pesaban más que cualquier palabra. No había insultos ni rechazos frontales. Era una barrera invisible, tejida con incomprensión y costumbre. Y en ese muro silencioso, Elías empezó a comprender que no desentonaba por error, sino por contraste. En los recreos, caminaba entre mesas llenas y pasillos atestados como un espectador tras un vidrio grueso, observando una vida que ocurría sin él. Nadie lo empujaba, nadie lo insultaba, pero tampoco nadie lo llamaba. Su soledad era discreta, casi invisible, pero profunda, como el agua quieta de un pozo antiguo. Si alguna vez te sentiste así, distinto, desplazado, como si hablaras un idioma que nadie entiende, escríbelo en los comentarios. Yo sé cómo se siente. Tus palabras pueden resonar en alguien que hoy se siente igual. Con el paso de los días, el silencio se convirtió en su armadura. Aprendió a fingir que no le importaba, a reírse de sí mismo antes de que otros lo hicieran. Se volvió un experto en observar sin ser visto, en escuchar sin esperar respuesta. Pero por dentro, la sensación de estar afuera crecía como una marea lenta que sube cada noche sin aviso. No lo sabía aún, pero esa diferencia que ahora lo aislaba sería la misma que algún día abriría caminos para otros. En ese momento, sin embargo, solo sentía el frío de quien camina por la orilla sin entender por qué el agua nunca lo invita a entrar. La exclusión no siempre llega como un vendaval. A veces se insinúa como una pequeña grieta que parece inofensiva, pero si nadie la ve, se convierte con el tiempo en un abismo. Una tarde cualquiera, mientras la luz dorada se deslizaba por los ventanales de la escuela, Elías escuchó cómo todos planeaban la gran fiesta. ¿Qué vas a ponerte?,
Nos vemos a las 8, no llegues tarde. Dicen que habrá música en vivo. Las frases flotaban como globos ajenos sobre su cabeza. Fingió concentrarse en sus apuntes. Nadie lo invitó, ni siquiera una mirada. Solo el eco de una celebración que ocurriría sin él. Al día siguiente llegó temprano a clase. Las risas de la noche anterior llenaban los pasillos como un coro triunfante. ¿Te acuerdas cuando...? Fue increíble. Y la cara que puso Marcos. Fotos pasaban de mano en mano. Él sonrió con cortesía, diciendo, «Sí, qué bien», como quien cubre con una venda una herida abierta. Fingir era más fácil que admitir la soledad. En un trabajo grupal, propuso una idea distinta, trabajada con dedicación. El silencio se hizo incómodo. Segundos después, otro repitió exactamente la misma idea con otras palabras. Esta vez, todos asintieron con entusiasmo. «¡Eso está buenísimo!». Elías bajó la mirada fingiendo que no le importaba, pero por dentro sintió el golpe seco de ser invisible, incluso cuando habla. No fue un hecho aislado. Escenas similares comenzaron a repetirse. Comentarios que pasaban sobre sus palabras como viento sobre una vela apagada. Conversaciones donde su presencia era un accidente. Momentos en que su voz parecía rebotar contra muros invisibles. No había empujones, no había gritos, solo un borrado lento y constante de su existencia en el mapa social. Poco a poco, Elías empezó a retirarse. No fue un drama abrupto. Fue la quietud de quien entiende sin palabras que no pertenece. Dejó de insistir, de proponer ideas, de acercarse. Aprendió a reconocer el instante preciso en que las miradas se apartaban, en que la atención colectiva se desplazaba lejos de él, y antes de sentir el golpe, optaba por el silencio. Las grietas más profundas no siempre suenan. A veces nacen de silencios que se repiten hasta volverse costumbre. Y en el corazón de Elías, ese silencio se abría paso como una fisura inevitable. Toda historia de aislamiento tiene un punto de no retorno. Para Elías llegó en una tarde gris. Había tenido un amigo desde los primeros años de escuela. Compartían caminatas, confidencias juveniles, risas tímidas. Era uno de los pocos espacios donde no sentía que tenía que actuar. Pero la mirada del grupo popular también se posó sobre su amigo. Y como tantas veces sucede, el brillo ajeno empezó a pesar más que la lealtad silenciosa. Al acercarse al grupo un día, escuchó su nombre. No como una muestra de afecto, sino como la chispa de una broma que arrancó carcajadas. Se detuvo a unos metros, invisible. Vio a su amigo reírse junto a los demás. Como si los años compartidos fueran un borrador húmedo sobre una pizarra. No dijo nada, no hizo una escena, solo se dio la vuelta lentamente, con esa frialdad que esconde un corazón roto. Días después, intervino en un conflicto para defender a un compañero humillado. Su voz fue tranquila pero firme. El grupo reaccionó como una muralla. Miradas hostiles, comentarios sarcásticos. Su antiguo amigo en silencio, cómplice. No fue lo que dijeron, fue lo que no dijeron. Fue la soledad repentina en medio de un mar de rostros familiares. Desde ese día, Elías dejó de buscar espacios en los que no era bienvenido. Los pasillos que antes recorría con cierta esperanza se volvieron caminos mecánicos. Comía solo, caminaba solo, hablaba lo justo. No había lágrimas visibles, solo una especie de aceptación silenciosa. La grieta se había convertido en un muro. Los grupos siguieron su vida como si nada hubiera cambiado. Para ellos, su ausencia era un detalle menor. Para él, era el fin de una etapa. Había comprendido, quizás por primera vez, que pertenecer no depende solo de estar presente, sino de ser visto. Y Elías había dejado de serlo. La soledad no siempre llega como un golpe repentino.
A veces se instala lentamente, como el frío de la madrugada que avanza sin que te des cuenta, hasta que un día despiertas y estás rodeado por él. Para Elías, esa etapa comenzó con pequeños hábitos que se fueron acumulando, como capas de hielo sobre una superficie antes cálida. Ya no esperaba mensajes, ni buscaba conversaciones que terminarían en silencios incómodos. Al salir de clase, caminaba con los audífonos puestos, no por la música, sino por el escudo invisible que creaban. Los atardeceres lo encontraban cruzando calles desiertas, observando las luces de las casas encenderse una a una, como si cada ventana iluminada le recordara un lugar al que no pertenecía. Su familia notaba que estaba más callado, pero no comprendían del todo. «Tienes que abrirte más», le decían. «Sal un poco, conoce gente». Pero Elías no tenía palabras para explicar que no se trataba de falta de voluntad, sino de cansancio. Cansancio de intentar encajar en moldes que no lo contenían. A veces respondía con un sí breve, otras simplemente asentía en silencio para evitar discusiones. Las noches se volvieron su refugio y su espejo. Caminaba por calles tranquilas, respirando el aire frío, sintiendo cómo el mundo dormía y él seguía despierto. Miraba las estrellas no con romanticismo, sino con esa mezcla de preguntas y vacíos que solo conoce quien ha pasado demasiado tiempo a solas. Era joven, pero su mirada empezaba a llenarse de esa quietud que solo deja la resignación. Esas caminatas nocturnas se volvieron parte silenciosa de su rutina, como capítulos sin testigos de una historia que aún no sabía contar. Aún no lo sabía, pero esas caminatas solitarias serían el escenario donde algún día su historia comenzaría a cambiar. Por ahora, solo eran pasos en la noche fría, pasos que resonaban en calles vacías, acompañados únicamente por el sonido de su propia respiración. Las pruebas más duras no siempre tienen forma de grandes tragedias. A veces son invisibles, miradas esquivas, conversaciones que no te incluyen, intentos que terminan en fracasos silenciosos. No hay titulares, no hay escenas dramáticas, solo una acumulación de pequeños golpes que con el tiempo van debilitando el alma. Para Elías, esa etapa fue una sucesión de días grises en los que el mundo parecía girar sin él. Por impulso, intentó encajar en un grupo extracurricular. Al principio hubo sonrisas educadas, pero pronto comprendió que no abrían ninguna puerta real. En otro intento, aceptó la invitación de un compañero a una pequeña reunión. Llegó puntual, con el corazón dividido entre esperanza y temor. Al principio lo saludaron con cortesía, pero pronto las dinámicas de grupo lo dejaron atrás. Mientras todos hablaban animadamente, él permanecía sentado en una esquina, bebiendo algo sin sabor, fingiendo que revisaba el teléfono. Nadie fue grosero, nadie fue amable. Fue simplemente invisible. Incluso en su primer trabajo la historia se repitió. Planes compartidos sin su nombre y silencios educados que dejaban claro su lugar. Si alguna vez pasaste por esa etapa, en la que no hay agresión visible, pero sí un vacío constante que te rodea, cuéntalo en los comentarios. A veces compartir esas escenas es la manera más honesta de decir, yo también estuve ahí. Elías no se quejaba. Había aprendido que en este tipo de pruebas, el dolor no se grita, se guarda en silencio. Volvía a casa tarde, con los auriculares puestos. No escuchaba nada en particular. Era el ritmo de sus propios pasos lo que marcaba el compás de esas noches. Las calles vacías tenían un eco peculiar, como si cada esquina repitiera sus pensamientos en voz baja. En esas noches, antes de dormir, repasaba mentalmente los pequeños momentos del día, las frases interrumpidas, las sonrisas forzadas, los espacios vacíos a su alrededor.
No eran escenas épicas, pero cada una dejaba una marca, como gotas constantes sobre la misma piedra. Y aunque no lo mostraba, empezaba a sentir que su voz se apagaba poco a poco, como una vela que arde en silencio en un cuarto vacío. Lo que no sabía era que estas pruebas invisibles estaban preparando el terreno para un punto de quiebre más profundo. La noche más oscura aún no había llegado, pero se acercaba en silencio. Toda historia tiene un punto en el que el silencio pesa más que cualquier palabra. Un instante en que la soledad ya no es compañía, sino abismo. Para Elías, esa noche llegó sin aviso, como llegan las tormentas que se gestan lentamente y de pronto estallan. Era invierno. Las calles estaban casi vacías, envueltas en ese frío que cala hasta los huesos. Caminó sin rumbo durante horas, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el suelo. No había música en sus oídos esa vez, ni pensamientos ordenados, solo un zumbido interno, una especie de cansancio acumulado que ya no encontraba palabras para expresarse. La noche parecía haberse quedado sin reloj. Elías terminó sentado en un banco de la plaza central, bajo un farol titilante que parpadeaba como un testigo cansado. A su alrededor, la ciudad dormía. El viento arrastraba hojas secas por el suelo empedrado, murmurando verdades que nadie más escuchaba. Todo, incluso lo que parece firme, termina por caer. Cerró los ojos y dejó que el aire helado golpeara su rostro. Por primera vez pensó con una claridad inquietante en lo fácil que sería dejar de intentar. Miró el vacío frente a él como quien contempla un abismo silencioso. No había lágrimas ni dramatismo. Solo esa calma peligrosa que llega cuando el dolor ya no grita, solo susurra. Por un instante, creyó sinceramente que nada cambiaría si desapareciera, y esa idea, fría y cortante, se quedó flotando como una bruma espesa que se niega a disiparse. Si alguna vez viviste una noche así, silenciosa, pesada, donde los pensamientos se vuelven demasiado claros, escríbelo en los comentarios. Ponerle palabras a la oscuridad también es un acto de resistencia. Entonces, un sonido inesperado rompió el silencio. Pasos rítmicos, constantes, acercándose desde el otro extremo de la plaza vacía. Un corredor. Un hombre mayor, de barba blanca y larga, vestido con ropa deportiva sencilla. Su respiración acompasada y su mirada serena parecían ajenas al frío. Disminuyó la velocidad al verlo, como si algo invisible lo detuviera. Observó unos segundos en silencio y luego, sin pedir permiso, se sentó a su lado. No dijo nada al principio, solo respiró tranquilo, compartiendo con Elías el mismo aire helado y la misma pausa. Luego giró ligeramente la cabeza y con voz pausada dijo: «No suelo parar aquí, pero hoy sentí que debía hacerlo». No había curiosidad ni juicio en su tono. Solo esa calidez firme de quien ha visto muchas noches oscuras y reconoce una cuando la tiene enfrente. Elías no respondió, pero en su interior algo pequeño, una chispa escondida bajo capas de cansancio, reaccionó. No era un rescate, era presencia. Y a veces en la noche más oscura eso basta para que la historia no termine, sino que empiece a girar. El silencio entre ambos se extendió varios minutos, pero no era incómodo. Era un silencio distinto, como el que antecede a confesiones que no necesitan palabras. Elías mantenía la vista fija en el suelo, como si en las grietas invisibles del pavimento estuviera escrita su historia. El corredor, en cambio, miraba al cielo estrellado con calma, como alguien que ha aprendido a no temerle a la noche. «¿Sabes?», dijo el hombre por fin sin apartar la vista del cielo. «Yo también me senté en un banco como este hace muchos años, y pensé lo mismo que tú estás pensando ahora». Elías no se sorprendió.
No había forma lógica de que lo supiera, pero su voz no tenía duda. No necesitaba preguntar para entender. Esa noche, continuó el hombre, tenía todo el ruido del mundo en la cabeza. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, alguien se sentó a mi lado. No dijo nada, solo estuvo ahí. Y eso cambió mi camino. No fue un milagro, fue compañía. A veces, la vida envía señales disfrazadas de personas comunes. Elías levantó la mirada por primera vez. Los ojos del corredor eran claros y profundos, con esa mezcla de firmeza y ternura que solo tienen quienes han atravesado tormentas y han decidido no volverse de piedra. No intentaba convencerlo, solo compartía una historia sin imponerla. La soledad no es un castigo, dijo el hombre, bajando la voz. Es un lugar. Duro, sí, frío, pero también es una forja. Quienes pasan por ella sin huir salen distintos, no porque sean más fuertes, sino porque aprenden a escuchar lo que otros no oyen. Elías sintió que esas palabras no eran solo para él, eran ecos antiguos, pronunciados 1000 veces en diferentes noches. A personas distintas, en bancos parecidos. Un nudo se formó en su garganta. No lloraba, pero por primera vez en mucho tiempo sus emociones ya no estaban congeladas. No puedo decirte qué pasará después, añadió el corredor, poniéndose de pie. Pero si estás aquí esta noche respirando, es porque la historia aún no terminó. Y sin más, echó a correr nuevamente, alejándose con paso sereno. No hubo abrazos ni promesas. Solo el farol titilando, el banco frío y una idea nueva flotando en el aire. Quizás la soledad no era un pozo, sino un umbral. Las verdaderas transformaciones no comienzan con gritos ni fuegos artificiales. Empiezan en silencio, en un amanecer cualquiera, en un gesto mínimo, en la decisión íntima de dar un paso, aunque nadie lo vea. Para Elías, el cambio comenzó así, sin aplausos ni testigos, solo con la memoria viva de aquella noche y las palabras de aquel hombre de barba blanca. La mañana siguiente fue distinta, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de él ya no era igual. Se levantó antes de que sonara el despertador. Miró por la ventana, la calle vacía, la luz fría que precede al sol. Respiró profundo, y por primera vez en mucho tiempo, esa respiración no era automática. Tenía peso, tenía intención. Salió a caminar temprano, siguiendo rutas conocidas que ahora parecían nuevas. Observó los árboles desnudos, las fachadas silenciosas, los rostros adormecidos de quienes empezaban su día. No había prisa ni propósito definido, solo pasos. Pero cada paso era una declaración silenciosa. Sigo aquí. No se volvió extrovertido de la noche a la mañana. Tampoco apareció un círculo mágico de amistades. Elías empezó por reconstruirse desde dentro. Volvió a leer, no para escapar, sino para escuchar. A entrenar su cuerpo sin competir con nadie. A escribir en viejos cuadernos como quien desempolva un idioma olvidado. Lo hacía en silencio, sin anuncios ni expectativas. Era un pacto íntimo entre él y el tiempo. Hubo días luminosos y otros en que el cansancio regresaba como una neblina espesa, pero esta vez, cuando el desánimo aparecía, Elías no huía. Se sentaba con él, lo reconocía y volvía a levantarse. Recordaba la voz tranquila en la plaza. Si estás respirando, es porque la historia aún no terminó. Poco a poco, su mirada cambió. No era euforia, era firmeza. Los mismos lugares que antes le pesaban, ahora se sentían distintos. No porque hubieran cambiado, sino porque él caminaba diferente. La soledad ya no era prisión, era un espacio propio, íntimo, donde estaba aprendiendo a habitarse a sí mismo. Y así, sin que nadie lo supiera, Elías construía los cimientos de una vida nueva.
No necesitaba testigos. Cada amanecer era suficiente prueba de que seguía avanzando. Llega un punto en el camino en que la soledad deja de doler y empieza a transformarse en testimonio. No porque desaparezca, sino porque uno aprende a traducirla a un lenguaje que otros puedan entender. Para Elías, ese momento no fue planeado. Surgió en una tarde cualquiera frente a la pantalla vacía de su teléfono. Había pasado meses caminando en silencio y, sin embargo, esa tarde una voz tenue dentro de él susurró: «Habla». Durante semanas había sentido una inquietud difícil de nombrar. No era ansia de atención, era una responsabilidad silenciosa. Había atravesado la noche más oscura y, aunque aún quedaban sombras, sabía que sus palabras podían significar algo para alguien. Alguien que estuviera caminando por el mismo túnel. Pero también estaba el miedo al juicio, a las miradas, a las burlas. Hablar en público era exponer cicatrices que hasta entonces habían sido íntimas. Con las manos temblando, grabó un video corto. 1 minuto exacto, sin guión, sin adornos. Habló de la soledad, de cómo lo había destruido al principio y de cómo paso a paso había aprendido a respirar dentro de ella. No buscó frases perfectas. Habló como quien conversa con alguien sentado en el mismo banco, en silencio. Luego lo subió y apagó el teléfono, convencido de que nadie lo vería. Al día siguiente, revisó las notificaciones por curiosidad. Había pocos comentarios, pero cada uno pesaba más que cualquier número. «Gracias, necesitaba escuchar esto hoy. No sabes cuánto me identifico. Sentí que estabas hablando conmigo». Elías los leyó una y otra vez, con el corazón apretado. No eran aplausos, eran ecos. Comenzó a grabar un video diario, 1 minuto de verdad al día, nada ensayado, nada calculado. Hablaba caminando por calles vacías, en parques silenciosos. En su habitación, al amanecer, no pretendía enseñar, solo compartir, y poco a poco, esos minutos comenzaron a llegar a personas que también caminaban solas. Algunos le escribían desde otras ciudades, otros desde habitaciones silenciosas muy parecidas a la suya. No había comunidad formal, ni etiquetas, solo un hilo invisible conectando a quienes habían sentido el mismo frío. Lo que había sido una herida estaba empezando a convertirse en puente. Elías comprendió entonces que su historia no era únicamente suya, era parte de algo mayor, la red silenciosa de los que caminan solos, pero que, al encontrarse, dejan de estarlo. Y en ese descubrimiento, su voz, antes apagada, comenzó a resonar con claridad. Con el tiempo, algo que él nunca buscó empezó a suceder. Su voz, esa que durante años fue ignorada, interrumpida o silenciada, comenzó a viajar lejos, no por volumen, sino por verdad. Cada palabra nacía de la experiencia, no de la teoría. No hablaba desde un podio, sino desde el mismo camino que otros recorrían. Sus videos, sencillos y breves, comenzaron a compartirse de persona en persona, sin estrategias ni publicidad. Llegaban a jóvenes que pasaban noches enteras sintiéndose invisibles, a adultos que habían aprendido a callar su dolor, a extraños que, al escuchar su voz tranquila, se reconocían a sí mismos. No era fama, era conexión, una red invisible de almas que habían caminado en silencio y ahora se encontraban. Un día, Elías organizó un pequeño encuentro en un parque. No sabía cuántos vendrían. Llegó temprano, con las manos en los bolsillos, y esa mezcla de calma y nervios que acompaña a los comienzos verdaderos. Al principio, solo unas pocas personas se acercaron. Luego, más. Nadie sabía exactamente qué esperar. Pero cuando comenzaron a hablar, el silencio que antes los aislaba se transformó en un espacio compartido.
En ese círculo improvisado no había líderes ni seguidores. Había historias. Historias de noches frías, de bancos solitarios, de pensamientos pesados y pequeñas luces que habían comenzado a encenderse. Elías escuchaba más de lo que hablaba. Observaba los rostros con gratitud. Cada mirada era un reflejo de su propio pasado y de un presente que jamás imaginó. Si estás escuchando esta historia y sientes que de alguna forma habla de ti, escríbelo en los comentarios. A veces, reconocer tu propio camino en las palabras de otro es el primer paso para empezar a caminar acompañado. La comunidad creció sin buscarlo. Algunos asistían cada semana, otros aparecían solo una vez. Pero todos, de alguna forma, se llevaban algo distinto, la certeza de que no estaban solos. Elías nunca se presentó como un guía. No necesitaba títulos. Su ejemplo silencioso y constante se convirtió en faro para muchos. Su voz ya no era un murmullo perdido entre conversaciones ajenas. Era un eco firme que atravesaba distancias, acompañaba madrugadas ajenas, recordaba que la soledad puede ser forja, pero no tiene que ser destino. Había pasado de espectador silencioso a parte activa de la historia de otros. Y así, el joven que una vez caminó en silencio por calles vacías, ahora guiaba sin imponer, inspiraba sin gritar, unía sin cadenas. Porque a veces la vida aísla a las personas no para destruirlas, sino para formarlas, para que un día, cuando alguien esté sentado en su propia noche fría, escuche una voz en la distancia y descubra que aún hay camino por andar.